Todo empieza con un ataque sorpresa que iba a cambiar el mundo para siempre. Un golpe audaz que prendió fuego al océano más grande del planeta. Esta es la historia de una apuesta desesperada, una historia de fanatismo, pero también de heroísmo, que al final nos dará la respuesta a una pregunta clave. Y la pregunta que va a guiar todo este análisis es precisamente esa, tan simple como crucial. ¿Por qué la increíblemente audaz apuesta de Japón, la de ganar la Guerra del Pacífico con un solo golpe, fracasó de una forma tan espectacular? Pues para empezar, tenemos que entender qué es lo que llevó a Japón a lanzar un ataque tan arriesgado contra una superpotencia industrial como era Estados Unidos. A ver, lo que es fascinante es que hasta muy poco antes de todo esto, Japón y Estados Unidos tenían relaciones bastante amistosas. Eran socios comerciales, hablaban, pero de forma muy parecida a lo que estaba ocurriendo en Europa, una oleada de nacionalismo súper radical barrió el país, y con ella llegó al poder un nuevo régimen, uno militarista, que tenía una idea muy clara en la cabeza. La única manera de que Japón volviera a ser grande era a través de la expansión y la conquista, cueste lo que cueste. Y este nuevo régimen no perdió el tiempo. Se lanzó a una expansión brutal. Primero, una invasión de China absolutamente despiadada. 3 años después, fueron a por más, expandiéndose a las antiguas colonias francesas en Indochina. Y claro, este último movimiento fue la gota que colmó el vaso. Estados Unidos se vio obligado a actuar. La respuesta de Estados Unidos fue demoledora. Congelaron todos los activos financieros de Japón y, lo más importante, impusieron un embargo de petróleo. Esto fue un golpe crítico. De la noche a la mañana, Japón se quedó sin el 80% de su suministro de petróleo, que venía, casi en su totalidad, de Estados Unidos. Esta parálisis económica, como era de esperar, provocó un cambio de liderazgo. Hideki Tojo, un líder militar muy ambicioso y un nacionalista fanático, fue nombrado primer ministro. Para él, la diplomacia no era una opción. La única salida era la guerra, para crear un gran imperio japonés que dominara toda Asia. Y Tojo no tenía ningún interés en negociar, para nada. Su plan era muy claro y, la verdad, muy audaz. Él estaba convencido de que un único golpe, un ataque por sorpresa, rápido y devastador contra la flota estadounidense del Pacífico, sería suficiente para romper la moral de Estados Unidos y dejarlos fuera de combate. Y ese plan, claro, se materializó en el infame ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, una oleada de aviones japoneses se lanzó sobre la base naval, pillando a todo el mundo completamente por sorpresa. El resultado fue una auténtica carnicería. La poderosa flota del Pacífico acabó ardiendo y hundiéndose allí mismo, en el puerto. Pero en medio de todo ese éxito aparente, los japoneses cometieron un error garrafal, uno de esos que cambian la historia. Resulta que los objetivos más importantes de toda la flota, los 3 portaaviones, no estaban en el puerto ese día. Por pura casualidad estaban en alta mar. Y se salvaron. A pesar de ese error, que luego se vería que fue crítico, la apuesta de Japón pareció funcionar a las mil maravillas al principio. Lo que vino justo después fue una ofensiva que parecía literalmente imparable. Fijaos, apenas 10 horas después del ataque en Hawái, Japón seguía con su ofensiva. Sus bombarderos aparecieron de la nada sobre Clark Field, que era la principal base aérea estadounidense en todo el sudeste asiático. Y una vez más, pillaron a los americanos con la guardia baja y aniquilaron buena parte de su poder aéreo en la región. Y a partir de ahí, se desató una auténtica ofensiva relámpago. En una serie de asaltos rapidísimos e implacables, las fuerzas japonesas barrieron el Pacífico. Los bastiones aliados fueron cayendo uno tras otro, como fichas de dominó. Filipinas, Malasia, la inexpugnable fortaleza de Singapur, Hong Kong, Birmania. En Filipinas, la situación llegó a ser desesperada. Unos 70.000 soldados estadounidenses y filipinos quedaron totalmente abandonados en la península de Batán. Aguantaron meses, esperando unos refuerzos que nunca llegaron, y de ahí salió este lema tan amargo. Al final, sin otra opción, tuvieron que rendirse. Con la moral por los suelos y las fuerzas aliadas batiéndose en retirada por todas partes, la pregunta era inevitable. ¿Cómo demonios podía Estados Unidos contraatacar? Japón, a miles de kilómetros y protegido por una armada potentísima, parecía simplemente intocable. Bueno, pues la respuesta fue una misión que rozaba lo suicida, liderada por un piloto legendario, James Doolittle. El plan era básicamente hacer lo imposible, conseguir que bombarderos pesados, unos B-25, despegaran desde un portaaviones para bombardear Tokio. Una misión de ida, sin retorno asegurado. Y aunque el daño físico que causó el ataque fue mínimo, un par de fábricas y poco más, el impacto psicológico fue inmenso. Por primera vez se demostraba que el suelo japonés era vulnerable. La incursión Doolittle hizo añicos ese mito y mandó un mensaje muy claro.
El gigante dormido, efectivamente, se había despertado. Y atención, porque ese golpe psicológico tuvo consecuencias totalmente inesperadas. Forzó al alto mando japonés a reaccionar, y esa reacción los llevó directos al que sería el verdadero punto de inflexión de toda la guerra, la batalla de Midway. Veréis, sacudido por la incursión sobre Tokio, el alto mando japonés quiso expandir su perímetro defensivo para que no volviera a pasar. Esto los llevó a la batalla del Mar del Coral, que fue el primer combate naval de la historia en el que las flotas ni siquiera se vieron las caras. La batalla se libró enteramente con aviones, demostrando que ahora la inteligencia y ser el primero en atacar lo eran todo. La batalla del Mar del Coral acabó más o menos en empate, pero para Estados Unidos fue una victoria estratégica. Demostró que podían plantarle cara a la marina japonesa. Pero lo más importante es que ahora podían usar su arma secreta. Un equipo de criptoanalistas había conseguido romper los códigos navales japoneses. Tenían una ventaja decisiva. Y con esa ventaja, el mando estadounidense preparó una trampa sencillamente brillante. Interceptaron planes para atacar un objetivo con el nombre en clave AF. Para confirmar que se trataba de Midway, hicieron que la base de Midway enviara un mensaje falso, sin codificar, diciendo que su planta potabilizadora de agua se había estropeado. ¿Y qué pasó? Pues que poco después interceptaron un mensaje japonés que decía que AF tenía problemas de agua. ¡Bingo! La trampa había funcionado. Sabiendo exactamente dónde y cuándo iban a atacar, la flota estadounidense les preparó la emboscada. Y en la batalla que vino después, los bombarderos en picado americanos encontraron a los portaaviones japoneses en su momento más vulnerable que se pueda imaginar, con las cubiertas llenas de aviones, repostando combustible y cargando bombas. En cuestión de minutos, el corazón de la flota japonesa era una bola de fuego. La pérdida fue simplemente catastrófica, irreversible. Así que el punto crucial es este. En apenas unos minutos, Japón perdió 3 de sus mejores portaaviones y un cuarto se hundiría un poco después. La apuesta inicial, la de dejar fuera de combate a Estados Unidos con un solo golpe, se les había vuelto completamente en contra. La tortilla se había dado la vuelta. Ahora, Estados Unidos llevaba las riendas de la guerra. El equilibrio naval en el Pacífico se había invertido por completo. La gran apuesta de Japón había fracasado. Pero, ojo, la guerra estaba lejísimos de terminar. Las fuerzas japonesas seguían siendo temibles y luchaban con un fanatismo que dejaba el mundo boquiabierto. La marea había cambiado, sí, pero ahora la pregunta era otra. ¿Cuál iba a ser el terrible coste de la victoria final?